Deuteronomio significa repetir los mandamientos, como volver a dar los mandamientos, como reescribirlos, como volver a recordarle al pueblo los mandamientos, porque esto, si bien Dios le había dado a la humanidad desde un principio, que el Señor decía, mire, he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, he puesto la bendición y la maldición. Y ahí viene el consejo del Señor, ahí viene el consejo de Dios. Y les dice, bueno, si bien les he puesto las dos cosas, les he puesto el bien y el mal, les he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escojan la vida, escojan lo bueno. ¿Y por qué el Señor nos dice eso? Y el Señor dice, ¿para qué? Para que tengas vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahí el Señor ya le estaba anticipando al hombre, al ser humano, le estaba anticipando que la bendición que tú puedas desatar en tu vida, que la bendición que tú puedas obtener en tu vida, no es solamente para ti, porque dice para que vivas tú y tu descendencia. Esto es algo que tú lo vas a... Ayer hablábamos, allá en la iglesia, estaba predicando y tocábamos el tema de la herencia, de lo que iban a heredar nuestros hijos y que iban a heredar acorde a nuestra vida, acorde a cómo nosotros nos levantemos en fe y en esperanza. Eso era lo que ellos iban a heredar. ¿Por qué? Porque iban a aprender cómo se sale de las dificultades, cómo se levanta una persona en medio de la adversidad, en medio de lo imposible, en medio del dolor, en medio de la tristeza, cómo el hombre, la mujer puede levantarse y luchar y vencer. Y ese es el ejemplo que le dejamos a nuestros hijos, ese es el ejemplo que le dejamos a nuestra descendencia. Y aquí el Señor dice, bueno, escoge lo bueno, escoge la vida, para que vivas tú y para que vivas tu descendencia. Ya era una sombra de lo que Jesús iba a traer para nosotros. Era una sombra de la bendición, de la promesa de Jesús para nosotros, que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero también ahí va añadida la promesa, y serás salvo tú y tu casa, dice el Señor. Serán salvos ellos, serán benditos. Por eso dice el Señor que nuestros seres queridos son partícipes de nuestras bendiciones. Entonces el Señor dice, elige lo bueno para que vivas. Y Moisés les recordaba esto, les recordaba nuevamente, les estaba dictando nuevamente la ley que ya estaba escrita, que ya les habían dado a ellos, porque estaban pronto a entrar a tierra prometida, estaban pronto a entrar a la tierra que Dios les había prometido, donde les había dicho Dios, ahí, de ustedes voy a sacar lo mejor, de ustedes voy a sacar lo mejor que tienen, y los voy a bendecir, y les voy a dar la victoria, y les voy a dar absolutamente todo. Entonces el Señor les recordaba cómo iba a ser, que Él nos iba a dar la bendición, porque no alcanza solamente con llegar a tierra prometida, no alcanza con que llegues a aceptar a Cristo en tu corazón nada más, porque de ahí en más, cuando has conocido a Cristo, cuando has aceptado a Cristo en tu corazón, tú tienes que aferrarte a ese camino, tienes que aferrarte a las promesas y tienes que vivir una vida cristiana, una vida llena de valores de fe, una vida llena de valores cristianos, que eso será lo que desate la bendición en tu vida. Entonces Él le decía, bueno, entonces antes de que entren a la tierra prometida, elijan lo bueno, elijan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. ¿Y cómo era elegir la vida? ¿Cómo se elige lo bueno? ¿Cómo sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿O qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene? Y dice el Señor, amando a Jehová tu Dios, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites en esa tierra, para que cuando habites en la tierra prometida. Hoy, ¿cuántos están habitando en tierra prometida? ¿Cuántos de ustedes hoy están en este camino maravilloso, en esta tierra maravillosa, en este lugar donde está la presencia de Dios? Pero quizás muchos dicen, ¿sabes? Estoy hace un tiempo en la tierra prometida, pastor, estoy hace un tiempo aquí, en la presencia de Dios, mas todavía no puedo ver la bendición de Dios, todavía estoy esperando el milagro, todavía espero que mi esposo vuelva a casa, que mi esposa vuelva, todavía espero una sanidad, pastor, todavía espero que mis hijos salgan de las drogas, que mis hijos salgan de la delincuencia, todavía espero prosperar,
Todavía espero ver la bendición en mi hogar. Espero que haya paz en mi hogar. Todavía estoy esperando. Bueno, quizás no has oído bien, quizás no has leído bien, quizás no has guardado en tu corazón bien lo que Dios te dice. Dios dice: los voy a llevar a tierra prometida, pero les he puesto lo bueno y lo malo. Escojan lo bueno. He puesto la maldición y la bendición. Escojan la bendición. Escojan lo que tienen que elegir. Elijan bien, dice el Señor. Pero sabes, aquí muchos se confunden. Y muchos caen en un error y dicen: bueno, ¿sabes? Esa palabra no es para mí. Esa palabra es para el incrédulo. Esa palabra es para aquel que no conoce a Dios, aquel que está lejos de la tierra prometida, aquel que aún no ha entrado a la tierra prometida. Porque claro que el hombre tendría a equivocarse siempre. Para el hombre era fácil caer en la tentación. Para el hombre era fácil caer en lo malo. Para el hombre era fácil caer en el pecado. Para el hombre era fácil darle la espalda a Dios. Era fácil, claro. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te da a elegir, parece bueno, parece lindo. Y a veces lo que te dice Dios parece difícil. A veces lo que te dice Dios parece como complicado, como diciendo: pero ¿por qué tengo que negarme a esto? ¿Por qué tengo que negarme a estas cosas que son buenas, parecería? Porque veo que todo el mundo lo hace. Veo que todo el mundo adultera, que todo el mundo anda de fiesta, que todo el mundo se droga. ¿Sabes? Que así decía un varón. Decía: crecí con mis padres enseñándome que la droga mata, decía ese varón. Y luego veía que todos fumaban marihuana. Y me fui a la fuente, dice, porque me quedó la duda, que era lo que hacía la marihuana, porque mis padres me decían que la droga era mala, que la droga mataba, que la droga te arruinaba la vida. Y dice: me fui y le preguntaba a los que fumaban. Y los que fumaban, ¿qué le dijeron? Esto es algo bueno. Es algo bueno porque te relaja, te deja tranquilo, encuentras la paz, le decían. ¿Y cómo terminó ese varón? Ese varón terminó cayendo en las drogas. Y ahora estaba pidiendo auxilio ese varón. Ahora estaba pidiendo auxilio porque ahora estaba preso de las adicciones. Ya no se conformaba con la marihuana, ya no se conformaba con las otras drogas que luego venían, que cuando su cuerpo necesitaba iba por más. Entonces, lo que el mundo te ofrece parece bueno, y aquel que no conoce a Dios, es muy fácil caer en las garras de Satanás. Es muy fácil caer en lo malo, es muy fácil caer en el pecado, porque parece bueno, pero el final es de muerte, dice la palabra de Dios. Su final es de muerte. Por eso Dios le hablaba a todos los hombres, no solamente al que estaba lejos de Dios, sino que aquí le decía: amando a tu Dios y escogiéndolo a Dios, porque Él es largura de días para tu vida, porque tu descendencia va a recibir bendición también. Y cuando entres a tierra prometida, ahí, si tú haces esto, yo voy a sacar lo mejor de ti. Y ahí vas a ver mi gloria, y ahí voy a poder glorificarme, dice el Señor. Entonces muchas veces el creyente se equivoca y dice: esta palabra no es para mí. ¿Sabes que un día le regalé a una persona, tenía ahí en un café, venía como unas promesas te daban ahí en el platito con el café, y decía: y cambiaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y le digo: mira, qué bueno, te lo regalo. Y lo lee, esta persona era creyente. Esta palabra no es para mí, me dice, porque Dios ya ha cambiado mi corazón. Y ese es el error más grande que puede cometer un creyente. Ese es el error más grande que puede cometer una persona. Jamás caigas en esa mentira de Satanás. Muchos creen que esta palabra no es para mí. Y en esta palabra muchos creyentes dicen: esta no es para mí. Y el Señor dice que su palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para edificar. Es útil para todo. Y la palabra de Dios no tiene desperdicio. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es lo que va a desatar la bendición en tu vida si tú puedes ponerla por obra, si tú puedes recordarla en tu corazón. Por eso dice el Señor: átala a tu cuello, escríbela en las paredes, en los marcos de tu ventana, escríbela en los pilares de tu casa. Porque el Señor decía: recuérdalas todo el tiempo. Porque ese era el error que cometía el pueblo de Dios. Vivía torciéndose, vivía
yéndose siempre a los malos caminos. Por eso Dios tenía que levantar un caudillo, o alguien que los guíe a Dios, para poder librarlos del mal, para poder librarlos del cautiverio. Entonces, siempre el pueblo tendía a inclinarse a la maldad, tendía a inclinarse al pecado. Por eso, cuando Juan el Bautista hablaba y predicaba, a muchos le chocaba. Para muchos era chocante la predicación de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se paraba y le decía: generación de víboras, arrepentidos, generación de víboras. ¿A quién le hablaba? Le hablaba al incrédulo, le hablaba absolutamente a todos. Cuentan las escrituras que ahí estaban los fariseos, los saduceos y todas esas religiones, y él les decía: arrepiéntanse, generación de víbora. Le hablaba al creyente, y muchas veces esa palabra es para nosotros, para los creyentes, para los que amamos a Dios, para los que seguimos a Cristo, porque muchas veces no podemos darnos cuenta que estamos a veces errando, que estamos equivocándonos, que estamos eligiendo mal, y por parte elegimos mal. Entonces quizás empiezas a desviarte un poco en tu camino, y Dios quiere traerte nuevamente, Dios quiere corregir tu camino, Dios quiere enderezar las sendas, como dice la palabra, porque muchas veces no alcanza con arrepentirte nada más, no alcanza con que tú te arrepientas. Sabes que a muchos que dicen me arrepiento, porque lo han sorprendido en el acto, quizás porque han cometido un daño, porque han hecho mal, porque han caído en adulterio, porque han andado en la delincuencia, porque destruyen su propio hogar. Sabes que muchas veces me ha tocado hablar con personas que los han sorprendido en ese acto, y lloran, y muchos lloran y lloran con lágrimas como un niño, pero no se arrepienten. Se arrepienten, pero no por el daño que han causado, no por el dolor que han cometido otras personas, no porque han defraudado a alguien, no porque han defraudado a los que aman. Lloran y se arrepienten porque los han sorprendido, porque los han descubierto. Los han descubierto, entonces lloran por eso y no por el daño que han hecho. Entonces no hay un arrepentimiento genuino, sino que hay un dolor como que macana. Qué lástima que me pillaron, y ahora voy a perder quizás lo que amo, voy a perder lo que tenía. Y eso es lo que les duele, pero no se arrepienten de verdad. No se arrepiente el adúltero no se arrepiente de haber causado un daño a su esposa, a sus hijos, que son los que más aman, de haber sacado la paz del hogar, de llevar los pleitos, la contienda, de llevar las disensiones, de llevar un clima hostil a su hogar. No se arrepiente de eso. ¿Por qué? Porque le perdonan. Es clarísimo cuando alguien no se arrepiente de verdad. Lo perdonan, pero luego pasa un tiempito y vuelve a tropezar con la misma piedra, vuelve a caer en lo mismo. Y así el ladrón llora porque ahora quizás piensa en las consecuencias, que lo van a meter preso, y pide perdón, y no tiene quizás compasión de aquellos que les ha causado un daño, de aquellos que le ha quitado lo que muchas veces quizás les ha costado años de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo. ¿Por qué? Porque luego cuando salen de la cárcel, salen de la comisaría, vuelven y recaen en lo mismo. Y así el que está preso del carácter, sabe que el que está preso del carácter es muy difícil. Si realmente Dios no entra en su corazón y le dará convicción, el que está preso del carácter se justifica. El que está preso del carácter sabe que dice: bueno, perdóname por lo que he hecho, pero vos me sacas de quicio, vos sacas lo peor de mí. Y claro, ellos pueden ver el error en el otro y no pueden ver que ellos y no se arrepienten, porque luego del perdón caen en lo mismo. Un día, 2, 3 días están como con templanza, como con paciencia, pero luego vuelven a lo mismo, vuelven. La puerca lavada, dice la palabra, vuelve a su vómito. Entonces Juan el Bautista, cuando le decía arrepiéntanse, generación de víboras, seguía su mensaje y decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. No alcanza con arrepentirte, no alcanza con que tú digas: bueno, qué cabezón que soy, qué cabeza dura que soy, la verdad que me he equivocado. No alcanza con eso. Ahora
tú tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y sabes qué le decía Juan el Bautista? Y no me vengan ahora con que ustedes son hijos de Abraham, porque les digo que Dios de estas mismas piedras puede sacar hijos de Abraham. Ese es el error que muchos caen en ese error. Y muchos dicen, yo soy hijo de Dios, yo acepté a Cristo en mi corazón. Y sabes, te dirá Cristo, te dirá el Señor Jesús, no me vengas con eso. No me vengas con que eso, de que sos hijo de Dios. Si te has arrepentido, pues demuestra con hechos, demuestra con tu vida, demuestra con tu testimonio que te has arrepentido. Demuestra con tu testimonio, con tu andar, con tu cambio de vida. Tienes que demostrar que te has arrepentido de la vida vieja. Sabes que así les decían los fariseos. Pero sabes que Dios quiere que tú cambies tu vida. Dios quiere que tú cambies la manera de vivir que tenías, por la cual venías equivocándote y fracasando y errando. Y quizás muchos digan, sabes, he dejado mucho en la vida vieja. He dejado las drogas, he dejado el adulterio, he dejado cosas horribles, pastor, que hacía. Pero ¿qué hay de lo demás? Ahí con eso te conformas. Con eso te conformas y que quieres no terminar de ver la gloria de Dios en tu vida. No quieres terminar de ver la gloria de Dios en tu familia, en tus seres queridos. Sabes que muchos están así y dicen, yo he cambiado mi vida. Voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, hasta le sirvo a Dios, dicen muchos. Hasta le sirvo a Dios. Y creen que con eso ya tienen frutos dignos de arrepentimiento. Creen que con eso ya muestran de que su vida es distinta y de que Dios está en su vida y de que Cristo está en su corazón. ¿Sabe? Por eso Jesús les hablaba a los fariseos. Jesús les hablaba porque Jesús les decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Redentor, que Él era el Mesías, el que Dios lo había traído para un nuevo pacto, para un nuevo plan, para que el mundo sea salvo por Él. Y ellos le decían, nosotros también somos hijos de Dios. Le decían al Señor Jesús, nosotros somos hijos de Dios. Porque ellos cumplían con toda la liturgia. Y ese es el error en que cae el creyente. Ellos cumplían con todo. Ellos decían, nosotros oramos 3 veces al día, ayunamos 2 veces por semana, guardamos el sábado para el Señor, guardamos el sábado para Dios. Nosotros también somos hijos de Dios, le decía. ¿Saben qué les decía Jesús? ¿Saben cómo les hablaba Jesús? Porque muchas veces la palabra de Dios parece torpe, muchas veces la palabra de Dios no haya cabida en los corazones. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, tienes que arrepentirte, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar lo malo y ahí vas a ver la gloria de Dios. Por eso muchos fracasan, por eso muchos terminan yendo a otras iglesias, por eso muchos que antes quizás los veías sentados aquí al lado tuyo hoy, lo ves lejos, lo ves en iglesias de falsos profetas. ¿Por qué? Porque edificaron sobre la arena, porque es fácil, porque es más fácil, porque no te dicen tener frutos dignos de arrepentimiento, porque no te dicen cambia tu vida, deja el pecado, deja lo malo y ahí verás la gloria de Dios, y ahí verás la gloria en tu familia, ahí verás la paz, ahí verás la sanidad. No te dicen entonces ahí es más fácil, entonces ahí es mucho más lindo, mucho más cómodo. Pero el que edifica sobre la roca, dice el Señor, el que edifica sobre la roca le cuesta más, le cuesta un poco más y está como la manta corta, como que tú te tapas los pies, pero te destapas la cabeza, o te tapas la cabeza, te destapas los pies, porque es difícil. Y entonces el Señor les habla de una manera, pero no les hablaba con maldad. El Señor no les hablaba con saña, con ira. El Señor les hablaba con amor. Y el amor es lo que muchas veces la gente confunde. La gente cree que el amor es todo sí, sí, sí y sí. Pues si así amas a tus hijos, les crearás un perjuicio y hará que fracasen en la vida tus hijos. Con todo sí, y no le pongas límites, y no le inculques los valores cristianos, y no hagas que tengan que privarse de muchas cosas. Sabes que el Señor les hablaba a ellos y les decía, si ustedes fueran hijos de Dios, pues las obras de Dios harían. Pero ustedes, le decía el Señor, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados,
Ustedes invalidan la palabra de Dios, le decía. Ustedes han inventado ese corbán para invalidar la palabra donde dice honra a tu padre y a tu madre. Ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello, les decía el Señor. Tremendo era como el Señor les hablaba. Les hablaba de una manera, pero como para que despierten, para que abran los ojos, para que digan, realmente estoy mal, realmente me están diciendo que es lo que estoy mal. Pero ellos no, ellos cerraban sus oídos. Ellos querían matarlo al Señor Jesús. Tú puedes orar días enteros, puedes orar 24 horas al día, puedes ayunar 3 veces por semana. Incluso puedes servirle a Dios si tú quieres. Pero si no cambias de vida, si no cambias tu esencia, si no naces de nuevo, jamás verás la bendición de Dios. Si tú no tienes frutos dignos de arrepentimiento, jamás verás la gloria de Dios. Aquel que me negare, decía el Señor, delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, decía. Aquel que me niegue delante de los hombres. ¿Sabe que muchos dirán, yo no lo niego a Dios, yo no lo niego a Cristo? Yo a donde voy saben que soy cristiano, saben que soy creyente. A donde voy hablo a los 4 vientos. De la boca para afuera quizás. De la boca para afuera podrán decir muchos, amo a Cristo, soy cristiano, soy creyente, voy a la iglesia, le sirvo a Dios, oro, ayuno, leo la Biblia, adoro, alabo a Dios. Pero ¿y tu vida? ¿Cómo están tus actos? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo te miran los demás? ¿Qué es lo que dicen los demás de ti? Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabes cuántos van a la iglesia, vienen y de aquí salen y los ojos se le pierden detrás de jovencitas que andan ahí caminando, detrás de jovencitos que andan ahí quizás por salir? Quizás dices, oro, pastor. ¿Sabes que 3 veces al día oro? ¿Y tu carácter? ¿Cómo sigue tu carácter? Quizás sigues orando 3 veces por día y haces de tu matrimonio una vida miserable, haces de tus hijos una vida miserable, un calvario en tu casa con tus hijos. Quizás digas ayuno y eso lo hago para Dios, para doblegar mi carne. ¿Y cómo están tus redes sociales? ¿Sabes cuántas redes sociales de creyentes veo? Y lo que menos tienen es algo, una invitación a la iglesia, es una palabra de Dios, es un mensaje de fe, un pequeño corte de alguna fracción de una voz de esperanza, de una voz para aquellos que están perdidos, para aquellos que están allá lejos de Dios. ¿Sabes cuántos? ¿Y eso qué es? ¿Y eso acaso no es negar a Cristo? No lo niegas a Cristo de la boca para afuera, pero tu vida lo niega a Cristo. Y dice Cristo, ¿sabes? Si tú me niegas a mí delante de los hombres, pues yo te negaré delante de mi Padre. Pero aquel que me confesare, dice el Señor, delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Le confiesas a Dios con tu vida, con tus actos, con tus frutos. Lo confiesas al Señor Jesús delante de los hombres. Dice la palabra de Dios que al árbol por su fruto lo conocerás. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Cuáles serán los frutos del árbol malo? Dice que Dios nos compara a nosotros como árboles y como árboles que dan frutos. Pero un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Qué clase de árbol es el que eres? ¿Qué clase de árbol? ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Negándolo a Cristo o confesando a Cristo? Pues si eres un árbol malo, tus frutos serán el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las lascivias, que son las obras de la carne, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las disensiones, las herejías, las envidias, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías, dice la palabra, y cosas semejantes a esta. Pues estos son los frutos que tú tienes que ver si están en tu vida. Si tú eres un árbol que tienes esos frutos, pues entonces dirás, quizás cada tanto lo niego a Cristo, cada tanto lo niego a Cristo en mi corazón.
lo niego a Cristo ante los hombres, lo niego a Cristo ante la gente. Pero si tú eres un árbol bueno, pues frutos malos es imposible que salgan de ti. Es imposible que tú des frutos malos si tú eres un árbol bueno, si tú eres un árbol de aquellos que ha decidido amar a Cristo, y que Cristo sea tu ley, y que la palabra de Dios sea tu ley, y que te has negado a la vida mala, que te has negado al pecado, que te has negado a lo que desagrada a Dios. Entonces tus frutos serán frutos buenos, tus frutos serán dignos de arrepentimiento, tus frutos serán los frutos del Espíritu. Quiere decir que tú eres un hombre, una mujer de fe, una mujer espiritual, un hombre espiritual, y tus frutos serán el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice el Señor que contra tales cosas no hay ley. Y eso tú no puedes decir, bueno, tengo quizás algunos de aquellos y otros de estos. No puedes, porque son totalmente opuestos. Son como el norte y el sur. Son como el este y el oeste, totalmente opuestos y tan lejos unos de otros. Porque si en tu vida hay pleitos, celos, si en tu vida hay contiendas, disensiones, pues en tu vida no puede haber templanza, no puede haber amor, no puede haber benignidad, bondad, fe, porque es totalmente opuesto. Y si tienes bondad, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, pues entonces lo otro no haya cabida, porque es totalmente opuesto. Y estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Esto es escoger la vida, esto es escoger la bendición, elegir bien. Pues así confiesas a Cristo delante de los hombres con esos frutos dignos de arrepentimiento. Y si tú eres un árbol que da estos frutos, si tú eres un árbol que da los frutos dignos de arrepentimiento, pues entonces tu cambio es notorio, tu vida es notoria ante los demás, y es notorio que Cristo está en tu vida, y esto es lo que desata las bendiciones en tu vida. Porque tú puedes decir, sabes, oro 3 veces al día, ayuno 3 veces por semana, voy todos los días a la iglesia, salgo a predicar, salgo a evangelizar, pero si tú no has dejado la vida mala, de nada te sirve. Porque este es, y siempre entre comillas lo digo, el secreto de la bendición. No es ningún secreto, lo digo entre comillas para decir, pero esto es como la llave que abre la bendición, el poder de la vida indestructible. Eso es lo que desatará bendición en tu vida. El poder de la vida indestructible, ese es el poder que está lejos de la vida vieja, lejos del pecado, lejos de lo malo. Eso es saber elegir la vida, eso es elegir la bendición, eso es elegir lo bueno. Entonces a esos árboles Dios les habla distinto, Dios les habla de otra manera, con el mismo amor que quizás les habló a los otros que les decía sepulcros blanqueados. Ustedes se tragan el camello y cuelan el mosquito. Ahora, con ese mismo amor, Dios le habla a estos árboles que tienen frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice, las cosas que yo he hecho, le decía a sus discípulos, los cuales eran dignos, tenían frutos dignos de arrepentimiento, que habían cambiado de vida y que era notorio su cambio de vida, que su testimonio era un testimonio fiel, un testimonio donde todos los que lo veían sabían que Cristo estaba con ellos. Entonces el Señor les decía, las cosas que yo he hecho aún mayores las harán ustedes, porque yo me voy allá al lado de mi Padre, y lo que ustedes pidan en mi nombre, pues yo lo haré, decía el Señor. Entonces el cambio de vida de los discípulos era notorio, y era notorio cuando ellos hablaban, era notorio donde ellos estaban, porque cuando ellos hablaban a la gente le molestaba. Así había un varón llamado Esteban, un varón que estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo en su vida, y él iba y les hablaba desde Abraham hasta que fueron cautivos a Egipto, cómo Dios los sacó de ahí por medio de Moisés, y le fue hablando cómo fueron los sucesos hasta ese momento, hasta llegar a
Cristo Jesús. Sabes que dice que ahí estaban los fariseos, los saduceos, y ellos todos se complotaban en contra de él, pero no podían hablarle, no podían ellos negar nada de lo que él les decía, porque él les hablaba la palabra de Dios, porque era notorio el cambio, porque eran notorios los frutos que este varón tenía, y Dios lo respaldaba y Dios lo bendecía. Así cuando tú hablas, ¿cómo es? Es notorio tu cambio. Tus palabras, ¿cómo son? Pues si tus palabras son palabras de vida, si tú has elegido la vida, si tu cambio es notorio, si tu elección es notoria, pues a muchos les molestará. A muchos les molestará cuando tú hables. Si es así, muchos te dirán: sabes, tú estás loco, te han lavado la cabeza donde tú vas, estás loco. Así le decían al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando le decían, sabes, Pablo le decía a Agripa: las muchas palabras te han vuelto loco. Pero bendita locura, decía él. Quizás estoy loco por Cristo, y bendita locura, porque oro por los enfermos y los enfermos se sanan, porque oro por los cautivos y los cautivos se libertan. Oramos, dale un aplauso si quieres darle al Señor, claro que sí. A Él sea la gloria, a Él sea nuestra alabanza, bendito Dios. Bendita locura, decía el apóstol Pablo. Y eso es un cambio notorio en la vida de uno. Cuando a ti te dicen: estás loco, a vos te han lavado la cabeza, vos estás en una secta. Bendita locura, dices tú, y te gozas y tienes alegría en tu corazón, porque sabes que eso es algo bíblico, que eso son historias que han quedado reflejadas para que nosotros podamos plasmarlo en nuestra vida, para que nosotros podamos comparar, para que nosotros podamos imitar. Sabes que era notorio que Dios estaba con Pedro, que estaba con los demás discípulos, los apóstoles. Sabes que Pedro le hablaba ahí, les decía: pues bueno, sea notorio a todos ustedes, varones israelitas, y a todo el pueblo de Israel, que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo puso por Cristo y Salvador. Arrepentíos, le decía, y vénganse a Cristo. Y sabes que dicen que esas palabras cautivaban el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque era notorio que Jesús, era notorio que Dios estaba con ellos, y esas eran las palabras que cautivaban los corazones. Ese día, Pedro y los demás apóstoles, dice que bautizaron a 3,000 personas. Si ustedes pueden darse una idea de lo que es eso. Si alguno ha participado alguna vez de un bautismo, cuando nos bautizamos 15, 12, 20 a veces, un gozo en nuestro corazón tremendo, una alegría indescriptible. Ustedes imagínense 3,000 personas arrepintiéndose y volviéndose a Cristo, aceptando a Cristo en su corazón, y ellos bautizándolos. Era notorio que Dios estaba con ellos. Pablo dice que él predicaba en los pueblos, y las personas de otros pueblos dice que agarraban, porque era notorio de que Dios estaba en la vida de Pablo, porque él tenía frutos dignos de arrepentimiento. Y mira que ese varón era un varón que antes decían: este era el que perseguía la iglesia, este era el que arrastraba a las personas y las llevaba y las metía preso y las golpeaba. Y ahora podían ver cómo él tenía frutos dignos de arrepentimiento, cómo él había cambiado su vida, y la gente creía. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba su vida, porque veían la bendición en la vida de Pablo, porque veían la gloria de Dios en la vida de Pablo. Él oraba en los pueblos, en las aldeas, allá, y todos los demás que se enteraban, dice que agarraban ellos las prendas de sus seres queridos, de amigos, de sus familiares, y las llevaban a donde estaba Pablo. Y Pablo oraba por los enfermos esos, y cuando llevaban las prendas, dice que los enfermos eran sanados, los que estaban cautivos por demonios eran libres, y podían ver la gloria de Dios. Sabes que así había un varón que iba a la iglesia. Así había un varón que estaba perdido en las drogas, que estaba perdido en la delincuencia, este varón, porque él ahora tenía que delinquir para conseguir las drogas. Él tenía que delinquir para poder consumir lo que su cuerpo le pedía. Y su madre le hablaba y le hablaba y le hablaba, y él iba a la iglesia. Y él después nos contaba: yo iba solamente para que mi mamá me deje de molestar, iba solamente para que ella quede tranquila por un rato y diga que me he ido a la iglesia, pero no veía la hora de salir de ahí para consumir. No veía la hora de irme para ir y poder volver a lo que hacía. Pero un día este varón, porque él no veía, obvio que no iba a ver la gloria de Dios, porque él no tenía frutos dignos de arrepentimiento, él no iba.
en busca de conocer a Cristo y de cambiar su vida y de que Dios lo ayude. Él iba solamente por conformar a su madre, pero su vida seguía igual, seguía con las mismas costumbres, seguía con la vida vieja. Pero un día, cuando él sentía tocar fondo porque había intentado quitarse la vida y no lo consiguió, ahí es como que pudo reflexionar. Es ahí como pudo ver que su madre sufría, sus hermanos lloraban delante de él, lo abrazaban y le pedían por favor que no haga eso, le pedían por favor que no vuelva a hacer eso, y él se arrepentía. Pero claro que se arrepentía en el alma, pero no alcanzaba con eso. No alcanzaba con que te arrepientas nomás. Ahora tenías que tener frutos dignos de arrepentimiento. Ahora tenías que dejar de escoger lo malo. Tenías que dejar de escoger la maldición. Tenías que dejar de escoger la muerte. Y tenías que empezar a elegir bien. Tenías que empezar a elegir la vida. Tenías que empezar a elegir la bendición. Y este varón dijo ese día, al otro día que intentó quitarse la vida, pudo reflexionar y dijo: voy a empezar a ir a la iglesia y voy a buscar a Dios. Voy a buscar a ese Dios que mi madre me predica, ese Dios que mi madre me habla. Y él fue ese día con un corazón dispuesto, con un corazón arrepentido de verdad y dispuesto a cambiar de vida, dispuesto a dejar lo malo, dispuesto a dejar la bendición. Y sabes que ese varón hace poco lo tuvimos allá cuando hicimos un evento grande donde nos visitó un pastor de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo ahí dando testimonio. Antes estaba por quitarme la vida, antes estaba preso de las drogas, estaba preso de la delincuencia, pero hoy Dios me ha hecho libre. Hoy no consumo drogas, hoy quiero vivir más que nunca, y estoy más vivo que nunca porque me he arrepentido y con Dios estoy en mi vida. Bendito Dios. Era notorio de que él había cambiado de vida. Era notorio que él ahora estaba viviendo el poder de la vida indestructible, lejos de lo malo, y eso es lo que va a desatar la bendición. Quizás muchas veces te cuesta dejar algunas cosas. Quizás muchos digan: bueno, yo he dejado esa vida pasada, he dejado eso que vivía. Quizás algunos digan: pero sabes, mi vida no era tan así. Yo no andaba en las drogas, no andaba en el alcohol, no andaba delinquiendo. Pero quizás había otras cosas que Dios te pedía que renuncies, que Dios te pide que renuncies, que tengas frutos dignos de arrepentimiento y que puedas corregir para que Dios pueda desatar las bendiciones que tiene para tu vida, para que puedas habitar en tierra prometida, para que puedas habitar ahora. Son frutos dignos de arrepentimiento, y muchas veces no nos damos cuenta y negamos con nuestras actitudes, negamos con actos simples muchas veces al Señor Jesucristo. Cuando iba un día Pedro y Juan pasando por la sinagoga, en un lugar dice que se llamaba la Puerta la Hermosa, esa puerta, y ahí estaba un cojo de nacimiento tirado. Y dice que él le pedía una limosna: denme una limosna. Y ellos dijeron: mira, no tengo oro ni plata, pero más lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y cuentan las escrituras que este varón se levantó y quedó sano, y todos estaban ahí y no podían creer. Todos no podían creer lo que había pasado ante los ojos de ellos. Como ese varón que lo veían siempre tirado, cojo de nacimiento, pidiendo limosna, no pudiéndose valer por sí mismo, ahora estaba sano, y todos lo miraban a Pedro y a Juan. Y tal es así que cuando es notoria la vida de un creyente, cuando Dios se manifiesta en personas por la vida de un creyente, a muchos les molesta, a muchos no les gusta, y muchos dicen: en ese ministerio critican, en ese ministerio quieren hablar de los falsos profetas. Pues claro que les molesta, porque es notorio de que Cristo está en la vida de aquellos que hablan, porque es notorio que Dios está con aquellos que han cambiado su vida, con aquellos que han decidido seguir a Cristo, aquellos que han decidido confesar a Cristo delante de los hombres. Así se molestaban con Pedro y Juan, los llevaron al concilio donde estaban los sumos sacerdotes Anás y el Caifás. Y ellos le decían, y le decía Pedro: miren, ustedes vienen aquí y ahora somos interrogados por un beneficio que le hicimos a este varón, dice, a este varón que estaba
enfermo, pero sea notorio, le decía a todo el pueblo de Israel y a todos ustedes, varones israelitas, que en el nombre del Señor Jesucristo este varón está sano. En el nombre del Señor Jesucristo, de aquel que ustedes desecharon, que ustedes golpearon, que ustedes hirieron, en el nombre del Señor Jesucristo, al cual ustedes lo llevaron y lo crucificaron, pero que Dios lo levantó de entre los muertos y que Dios hizo una obra maravillosa para que hoy este hombre pueda ser sanado, para que ustedes puedan ser sanados, para que toda la humanidad pueda ser salva. Y le decía, porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, le decía Pedro. Claro, para ellos no eran palabras buenas. Tú la escuchas quizás y tu corazón se conmueve, tus sentimientos se conmueven, pero a ellos no les gustaba absolutamente nada. Y Pedro decía, este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Confiesa a Jesús con tus actos, confiesen al Señor Jesús, vénganse, le decía Pedro, con todo su corazón. Y para ellos eran palabras hirientes, para ellos eran palabras dolorosas, pero aquellos que Pedro les hablaba y le decía las mismas palabras, ese Jesús al que ustedes despreciaron, al que ustedes crucificaron, Dios lo puso por Cristo, y ellos aceptaron a Cristo en su corazón. Ellos se conmovieron y pudieron ser bautizados 3000, porque era notorio que Cristo está con aquellos que quieren un cambio, con aquellos que quieren dejar la mala vida, con aquellos que quieren confesar a Cristo delante de los hombres. Eso tiene que ser notorio en tu vida, y ahí verás la gloria de Dios en tu salud, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu vida, en todo este camino, dice la palabra del Señor. Y esa es la promesa de Dios. Bendito Dios. Aleluya, a Él sea la gloria. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Y ruego a Dios que hayas entendido este mensaje. Dice el Señor que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como cuando tú ves allá en el este que sale el sol y la luz es tenue y empieza a pasar el día y empieza el sol a correrse hasta que el día es perfecto, hasta que el sol del mediodía está encima nuestro. Así es la senda del justo. Has aceptado a Cristo en tu corazón y ahora tienes que empezar a ir creciendo en este camino, a ir dejando lo malo, a ir escogiendo bien, a ir eligiendo la vida, a ir eligiendo la bendición. Y cuando encuentres algo en tu vida que te es perjudicial, cuando digas, he dejado lo malo, he dejado quizás las drogas, he dejado el adulterio, he dejado lo malo, pero mi carácter ahí aún sigue fuerte, aún quizás el carácter es más fuerte que yo, aún quizás la envidia es más fuerte, aún quizás la crítica es más fuerte que yo. Bueno, son pequeñas cosas que tienes que ir dejando, porque tu camino tiene que ser así, ir creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y ahí verás la gloria de Dios en tu vida, y Dios te fortalecerá y te bendecirá. Y como dice aquí la promesa de Dios, a ti y a tu descendencia. Amén. Si alguien ha venido por primera vez, o alguien está escuchando en las redes sociales o en la radio por primera vez, quiero invitarlo a que pueda aceptar a Cristo en su corazón y empezar a vivir esta senda de justicia, a vivir este camino maravilloso de confesar a Cristo con nuestros actos, con nuestra vida, y tener frutos dignos de arrepentimiento y vivir esa vida que es el poder de la vida indestructible. Y si alguien se había alejado de los caminos, este es el momento para que vuelva con todas sus fuerzas y pueda mostrar también esos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Cierra tus ojos, repite después de mí. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por mis errores y mis equivocaciones. Y te pido, Señor, que me ayudes en cada momento, en cada dificultad, cuando me quiera vencer el pecado, la tentación. Ayúdame, Señor, porque quiero confesarte con mi vida,
con mi testimonio, delante de los hombres, para que tú me confieses, en los cielos, delante de nuestro Padre. Te doy gracias, Señor, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por convertirme en hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, Señor, amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos.